Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están todos del otro lado en esta húmeda mañana de viernes, cuando son las 10:41 y estamos dando comienzo a este derecho humano en casa, en el aire de la 91.9 Mantra FM? Y hoy para mí un inmenso placer, recibiendo a un amigo querido de muchísimos años y además un maestro en mi vida y en su arte y en el arte de la amistad. Espero que inaugurando un espacio que se fortalezca y crezca. Buen día, señor Juan David Osorio. Juan es médico, fundamentalmente es un hombre y un amigo al que yo quiero mucho, pero además es el custodio de... Ustedes me han escuchado hablar muchísimo a mí de esa escuela diferente donde yo estudio. Esa escuela de medicina china que tiene una mirada humana, la escuela de Padilla, que en Buenos Aires es la Fundación Neijin y la Escuela del Vuelo. Así que aquí estamos. Buen día. Gracias, Cecilia, un gusto estar contigo y compartir este rato con tus oyentes y amigos. Y bueno, la verdad que una alegría cada ocasión que nos ofrece la vida para el reencuentro y con el sentirnos desde otro lugar y seguir caminando. Sí, la verdad que sí. Podemos acomodar un poquitito el micrófono, ahí está. Juan, bueno, nos conocemos hace muchísimos años, más allá de que ya hemos estado un tiempo sin vernos y compartimos un espacio y creo que una mirada de la vida. Si tuvieras que definir cómo llegaste a la medicina tradicional china y por qué la elegiste, y dentro de eso, por qué elegiste la mirada que Padilla tiene de eso, ¿qué dirías? Bien, pues el camino ha sido largo y sinuoso, y el camino de alguna forma te va llevando y te va orientando, te va dando pistas, señales y signos que a modo de cortejo y a modo de seducción te van enamorando, ¿no? Y en ese contexto es interesante poder referenciar esos momentos claves en nuestra vida y en nuestro proceso a lo largo de ella, en el que un día reconoces que esos momentos claves no los eliges tú, ¿no? Eres elegida, eres elegido. Te enamoran de una idea, de un proyecto, de un estar, de un compañero, de una compañera, y te vocacionan en el sentido de un hacer. Y en ese sentido las circunstancias han sido generosas en mi caso particular, porque se han dado en su momento en mi país de origen, en Colombia, la labor que teníamos con sectores populares, con comunidades de jóvenes durante muchos años, una labor de servicio, de formación, de acompañamiento y posteriormente también en salud, cuando ya entramos en el campo de la medicina y la salud. Y en ese contexto tuvimos la opción de sentir cómo esa vida nos iba llevando y se iba confabulando todo para encontrar esta idea que es la Escuela Neijin. La Escuela Neijin, que llega a la vida de todos nosotros y como que cambia algo, ¿no? Así es. La idea, la escuela como tal es una idea que en su singularidad pues nos ofrece la opción de reencontrarnos con nosotros mismos, trascendiendo los códigos habituales que culturalmente nos han enseñado: educación, familia, ciencia y conocimiento, religión. Trascenderlos, no negarlos, no abolirlos, sino resignificarlos en la medida en que esos códigos, que han sido esos signos y señales de los que antes hablábamos, nos van permitiendo dar cauce a lo que realmente sentimos como seres humanos, ¿no? Como dice la tradición antigua oriental, en su perspectiva siempre sabia y
sabia por simple y fácil, ¿no? Sí. Nos habla de que la idea del hombre es la idea de un ser, de una fuerza de naturaleza espiritual que se expresa en el lenguaje de su sensibilidad, de sus sentidos, de sus afectos, emociones, de sus virtudes y sus capacidades, para dar cumplimiento a una función a la que podemos llamar ideal, a la que podemos llamar proyecto, destino o vocación, ¿no? Y en ese contexto, en ese sentido, estamos involucrados y empeñados en la escuela Neichin, que cada ser se reencuentre con su propia potencialidad, con el desarrollo de su propia virtud y su vocación. En la medida en que favorecemos ello, a través de la formación no solamente en el área técnica de la medicina tradicional china, como bien insinuaba Cecilia hace un rato, en la parte de la perspectiva humanista clave, el rescate de todo lo que tiene que ver con la mujer, a través de un proyecto de investigación de muchos años que llamamos Inspiración Femenina, el trabajo interior, a través de la meditación, el qigong, la contemplación, la oración, el desarrollo de la potencialidad también artesana y artística del ser humano. En fin, hay una cantidad de recursos y posibilidades dentro de la formación que la escuela ha ofrecido durante más de 50 años ya, en 25 países, en cerca de 52 sedes, que sin duda las posibilidades son amplias para enriquecer ese estilo de vida. Absolutamente. ¿Y te ha tocado estar en distintos países? Sí, así es, nos ha tocado por estas circunstancias. Curiosamente, cuando el proyecto de Escuela Neichin comienza a diversificarse, coincide nuestro encuentro con el doctor Padilla allí en Colombia. Nos invita a participar del proyecto con los primeros grupos que se hicieron de formación a 3 y 4 años en medicina china, en Madrid, en España. Y ahí estuvimos, casi como pioneros, entre comillas, con la guía de él, y a partir de ese proyecto surge una serie de proyectos nuevos en simultáneo y con la experiencia de España en varios países, ¿no? Y en consecuencia sí que nos ha tocado acompañar algunos de estos procesos. En Colombia, el inicio de nuestros haceres de escuela en Nueva York, incluso en Chile, acompañar procesos de escuela también con ritmos de dificultad o de dificultades internas en Uruguay. Y bueno, aquí en Argentina tenemos actualmente 3 sedes formales y un par de sedes en perspectiva a corto plazo, mediano plazo. A ver, yo siento, y esto te devuelve la gente cuando hablas, que si bien todos nosotros elegimos la perspectiva de la medicina tradicional china, la Neichin tiene esa característica humanista que nos hace mirar la vida de una forma distinta. Y cuando pusimos el título de este programa, de hecho hablamos de la enfermedad desde algún lugar como un elemento que busca sanar. Exacto, como un proceso adaptativo. Adaptativo, sí. Así es, como bien nos dice una de las personas que escucha el programa en directo, todo nos permite la opción desde el punto de vista del hacer de escuela, en esa investigación, en ese trabajo interior, en esa lectura y estudio, y en esa función de servicio que pretendemos desarrollar como vocación innata del ser, ¿no? Tenemos la opción de resignificar todo, ¿no? Y a partir de ello también podemos entender cómo, claro, la enfermedad no es como la pintan, como nos han contado en el código de nuestra visión occidental, a través de los criterios del código médico, clínico, científico, ¿no? El conocimiento de la ciencia y la razón. Tiene sin duda todos estos elementos, de nuevo resignificándolos, la perspectiva de la visión humanista de esta tradición nos permite darnos cuenta que gracias a signos y síntomas de enfermedad la persona se incomoda, se siente con algo nuevo que antes no estaba, con una situación que dice, bueno, ¿y esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y a raíz de qué? Y la persona comienza a reverse desde otro lugar, quizás porque estaba desacostumbrada a autocontemplarse, ¿no? Y estar en esa alerta permanente de
saber cómo con sus virtudes, capacidades y limitaciones, saber estar, saber hacer, saber sentir y saber pensar en cada instante, ¿no? Entonces la enfermedad viene como a recordarle al ser, cuidado con esto, ten en cuenta aquello, estás obviando este elemento, o aquí estás pasando un poco el límite de tus posibilidades. Y reajustar cargas, readaptarse en base a esa sensibilidad despertada en incomodidades de dolores, de fiebres, de trastornos del sueño, de estados depresivos. Cualquier signo o síntoma es una alerta en consecuencia, que lleva al ser humano a adaptarse, a dar desde esa situación de me pasa esto, no lo combato, es una señal, es una alerta, lo asumo, lo acepto, primer paso para sanar, y el segundo paso, cómo me adapto para dar una respuesta distinta a la que llamamos respuesta adaptativa en salud. Respuesta adaptativa en salud. Yo me acuerdo que cuando yo empecé allá lejos este tiempo, teníamos algunas cosas que las seguimos teniendo, pero quiero decir que desde algún lugar eran las que te permitían decir, un momentito, acá hay otras cosas. Y ayer en la clase de Qigong sentí un poco lo mismo, porque Adriana, que es la compañera de Juan y es profe de la escuela y es una amiga entrañable, incorporó ayer uno de los instrumentos de madera que trajeron de una de las escuelas con la investigación del sonido. Y a mí me pareció fascinante esto de poder, ahora les cuento bien cómo es el asunto, pero me pareció fascinante esta posibilidad de decir, desde algo tan sencillo y tan maravilloso como es el sonido, pero con un instrumento hecho de una manera muy artesanal y muy sencilla, puedo usar una herramienta de sanación. Digo porque hay como toda una historia con el tema de las agujas, para algunos porque creen que es la única manera y para otros de las agujas me dan miedo. Hay otros abordajes posibles, como este que se desarrolló en la investigación de la incorporación del sonido, ¿no? En una de las escuelas. Sí, sin duda. Hay muchos recursos que tienen un valor agregado y que hacen parte del convivir cotidiano y del hacer de las personas en base a sus sensibilidades, que es lo interesante, lo importante, ¿no? Cada ser en el desarrollo de sus capacidades y posibilidades busca plasmar aquello que siente con lo que se complace y le identifica. Eso es lo que llamamos quizás virtud que está en cada ser humano, ¿no? Cada persona tiene como su espíritu y su forma y manera de hacer las cosas con cierto grado de gracia, de belleza, de impecabilidad, de buen hacer, buscando servirse de ello y servir con ello a otros. Y su sensibilidad es el instrumento, y la sensibilidad como instrumento le permite usar cualquier tipo de herramienta para recrearse, y armonizarse y equilibrarse y complacerse. En términos de salud, por ejemplo, estos instrumentos que se utilizan en sanación. Hace poco hemos tenido justamente un encuentro en una de nuestras sedes en Brasil, en Belo Horizonte, a propósito del uso de la música como vía de sanación y el sonido. De nuevo, resignificando la idea de que solamente los artistas, músicos son los que tienen capacidad para. No, cada ser humano, a través de una práctica simple y fácil, volvemos a lo simple, volvemos a lo fácil, de un instrumento sencillo como como unas maracas o como una charrasca o un tambor, un didgeridoo, en fin, cada quien tiene sus recursos, puede armonizar y equilibrar, ¿no? Y ayer veíamos justamente una paciente en nuestras visitas domiciliarias en un estado de postración bastante marcado y trabajando con el sonido, así, con las dos notas musicales que tienen que ver con la energía del pulmón y con la energía del riñón. La mujer esbozaba una sonrisa en su estado postrado, ¿no? Y eso genera ya un cambio de conciencia en el sentir de la persona.
Absolutamente. Traía esto un poco como traigo, porque esto es lo que yo quiero transmitir muchas veces y que me parece que desde una columna y un acercamiento mensual lo podíamos transmitir mucho más. Claro que sí. Que es una mirada diferente. Cuando esto de una escucha atenta y vacía, de lo que hablaba el maestro en la meditación, ¿no? Y que a la vez me da, yo me acuerdo, bueno, vos sabés que yo estuve en tu amado país y en tu amada ciudad, trabajando con Carvajal, y Carvajal en la sintergética, y Carvajal siempre dice que lo que vos, la posibilidad que te da la vida de sanar o de aportarle al otro algo con el instrumento que tengas. A lo mejor en ese momento solo tenés tus manos o solo tenés el color, pero todas las herramientas nos van acercando una mirada distinta, ¿no? Que nos permite hacer algo y colaborar. Totalmente, absolutamente. Cada elemento usado con un sentido de creatividad, de artesanía y en ese sentido de buen hacer, porque es un buen hacer que recrea, un buen hacer que recrea y no que repite, ¿no? Entonces tiene un impacto y un efecto sobre esa estructura energética del ser, sobre ese cuerpo de luz, como nos comenta uno de los colegas que nos siguen en la comunicación, en el chat sincrónico, en la geometría del ser, en esa plantilla de luz que claro, en la medida en que vemos que yo elaboro un pan de forma artesanal y incorporo al amasado un movimiento de energía, una forma de respirar, una forma de utilizar las manos, una frecuencia y ritmo, unos sabores que tienen un simbolismo en sí mismo, energético y nutricional en consecuencia, cada uno de esos sabores, con una secuencia dada. Claro, ese pan tiene otro valor agregado que no se mide ni en el peso y en lo blando o duro que quede, que de hecho va a quedar bien, ¿no? Sino en el aporte energético, en el aporte de esa intencionalidad y esa carga de luz. Y hablamos de alimentación, como hablamos de sonido hace un momento, y hablamos de toda expresión artística que el hombre, cualquier ser humano, tiene acceso a ella. La danza, la poesía, ¿no? El canto. Hemos tenido ya experiencias estos años anteriores con actividades de sonido y música y con coros, actividad coral. Y sentimos que todo lo que sea expresión cercana a la posibilidad de que el ser sea artista y sea protagonista de su propia virtud, el rescate de su artista interior, tiene un impacto sin retorno sobre su salud, ¿no? Sí, mirada que aparece bastante poco, esto de el arte, la salud y creo la espiritualidad van de la mano. Cualquiera de esos territorios nos puede llevar al otro. Santiago Ramón y Cajal, Nobel español de medicina, nos recuerda en sus memorias que aquel que solo sabe de medicina no sabe ni medicina, ¿no? Y nos recuerda esa idea también de que cada ser humano en su ejercicio, en este caso los que estamos comprometidos en una acción y vocación sanadora, debemos de amplificar nuestro referencial más allá del conocimiento técnico, porque todas las expresiones del ser están incluidas a la hora de un proceso como la enfermedad y un escenario de acontecimientos como ese cuerpo humano resentido, ¿no? Con lo cual el arte, la espiritualidad, la literatura, la filosofía, la historia, la sociología, todas las áreas del conocimiento humano inciden en su calidad de vida. Y así vemos la sociedad. A poco que eches una mirada contemplativa sobre el desarrollo y discurrir de los acontecimientos, Cecilia, tú ves que, claro, que esta situación social, política, económica, hasta, yo qué sé, que pierda tu equipo de fútbol el fin de semana, condiciona tu calidad de vida cotidiana. Y tenemos en cuenta eso en nuestra actividad en salud, dentro del hacer de escuela y el acercamiento a los pacientes. A eso lo llamamos humanismo sanador, justamente, ¿no? Ver qué situación está afectando a la persona más allá del signo y síntoma de la enfermedad, porque no es
litiasis vesicular y otra litiasis vesicular, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese proceso de estancamiento de su luz, de su energía en su vesícula? Y en cada caso veremos fenómenos diferentes, un factor emocional, un factor espiritual, un factor económico, un factor de desilusión por un proyecto que no ha podido cuajar la persona, y ahí tenemos en cuenta todos los elementos. Siempre decimos que el motivo de consulta es un pretexto de consulta. Sí, totalmente. Yo creo que, y fíjate que muchos de los pacientes, de los que llegan como pacientes, terminan siendo alumnos y terminan incorporándose a esa comunidad que se arma. Recién me acordaba de un día que, estando en consulta, una paciente le preguntaba a Otto qué efecto hacían las agujas. Y me quedó muy marcado lo que Otto le contestó, porque me pareció de una sabiduría interesante esto de: no es el efecto de la aguja es una antena que te conecta Exacto. con tu propio ser y con el cielo, para que veas y restablezcas eso que perdiste en algún lugar del camino, ¿no? Así es, efectivamente la antena, como decía Otto, y nos recuerda ese concepto de la tradición china, es de nuevo un elemento comunicante, como introducías el programa con las palabras a propósito de la comunicación y la escucha. Entonces la antena hace a la persona receptiva a la escucha de otras señales que llegan por esa antena, como vibración energética, lumínica, o como se quiera llamar, y la hace receptiva de tal forma que su cuerpo, al recibir esas señales o esa información energética, reequilibra, rearmoniza, redistribuye, desbloquea, desestanca, tonifica, armoniza, en fin, hay una serie de específicas denominaciones sobre la acción sanadora que hace la medicina china sobre la energía a través de las agujas. Una breve síntesis en estas palabras anteriores, ¿no? Y la persona encuentra de nuevo su eje, su equilibrio, ¿no? Entonces la idea es que efectivamente la aguja tenga la capacidad de que la persona despierte a sus propias capacidades de equilibrio y de sanación, y que no se haga, incluso se puede hacer una mala praxis con la acupuntura, ¿no? Que no se haga como se hace con muchas terapias, en que la terapia es un bastón más y otro bastón más, y el medicamento para la fiebre y el medicamento para la bacteria, el antibiótico y el antipirético y el antiepiléptico, y son como muchos antis en una suerte de medicina de combate y de guerra, que qué duda cabe que hay situaciones que determinan en la crisis de estado del paciente que hay que regular su fiebre por el riesgo que tiene, combatir esa infección, y hay que usar antibióticos. El asunto es que ese elemento no acapare todas las capacidades adaptativas del sistema inmune de la persona, de sus propios recursos energéticos y biológicos, y su homeostasis se vea paralizada. No, al contrario, un medicamento, cualquiera que sea, debe de ser un recurso potenciador y favorecedor de las propias capacidades de equilibrio y recuperación de la salud. Cuando el medicamento anula eso, tenemos a un paciente crónicamente dependiente y estamos cultivando las enfermedades crónicas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esto se puede hacer con cualquier medicina. Sí, absolutamente. Dicen los hindúes, la magia no está en el barro, sino en las manos del artesano. Fíjate que hasta el interactuar de los pacientes, bueno, les cuento que nosotros tenemos en la escuela y en el mundo entero, en las distintas sedes, no consulta individual, sino espacios más amplios en los cuales las camillas están juntas, y no es porque sí, ¿no es cierto? Tal cual, sí, efectivamente hay como, obviamente hay un pequeño espacio entre camilla y camilla, una pequeña opción de reencuentro del paciente consigo mismo, pero nos es importante compartir el espacio, porque asumimos que hoy no vivimos situaciones de enfermedad aislada, como antes, como siempre han sido catalogadas las clasificaciones de las patologías, ¿no?
síndromes clínicos aislados, y aquella persona tiene hipertensión y este tiene un síndrome hemolítico, urémico, y aquel otro paciente tiene un cuadro de infarto pulmonar. Y sí, cada paciente tiene su propio padecimiento, pero sentimos, y en ese sentido actuamos, de que al día de hoy, viendo la evolución de la comunidad humana, cada persona es portadora de un signo, según lo que padezca, o un síntoma de una enfermedad de especie. Hay como un proceso de deterioro de la calidad de vida de la especie humana, y así hablamos hoy de grandes síndromes que están abocando a la especie humana y a la civilización contemporánea a un proceso de paulatino y gradual deterioro de sus posibilidades, de sus potencialidades y de sus recursos. No hace mucho, no más de 2 años, 1 año quizás, ya a nivel científico, publicado en Nature y en varias revistas de divulgación científica, se habla del inicio de la 6ª extinción de la especie humana, ¿no? Por una serie de signos que no viene al caso ahora, en cuestión de tiempo no lo permite, que así lo determinan, y tienen que ver con ese estilo de vida que ha generado, mantenido y cultivado paulatinamente el desarrollo de muchísimas enfermedades, que hay que hablar de ellas en plural: las enfermedades degenerativas, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades tumorales, las enfermedades de este orden que dices, bueno, antes eran casos más aislados, hoy vemos cantidad de pacientes que, cuando recuerdo nuestras prácticas clínicas en los hospitales, era una rareza ver un paciente con tal o cual enfermedad, y hoy son pan de cada día, ¿no? Cualquier persona conoce a alguien con Alzheimer o con una enfermedad como el SIDA, o en fin. Sí, yo siento que hay como oleadas, ¿no? Y me acordaba ahora de esto que decía Padilla en su paso por Buenos Aires en estos días, de que cuando él empezó su actividad era muy raro encontrarse con un paciente con Alzheimer. Claro, tal cual. Y hoy tenemos grandes cantidades. Y yo me acuerdo que no hace mucho, hará unos 10 años, tal vez un poco menos, empezamos a escuchar reiteradamente esto de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, por poner un ejemplo, ¿no? Y aparecen, y aparecen, y aparecen, y aparecen, y vos decís, a ver, ¿qué está pasando? Porque, primero, si aparecen en nuestra vida, vienen a mostrarnos algo. No viene cualquier paciente a nuestra consulta. Tal cual, sí, tal cual. Y en esa ola, ¿no? Como nos comentan en el chat también, en esa ola de síndromes clínicos vemos que, claro, ¿y esto qué significa, no? En cuanto a resignificar, decíamos antes, y aprender de cada situación. ¿En qué y cómo y de qué manera como comunidad humana tendríamos que comenzar a establecer mecanismos y a introducir variables de ajuste sobre nuestro estilo de vida que nos permitan volver a los valores fundamentales? Ayer escuchaba a un interesante escritor y pensador de este país, el señor Aguinis, y él hablaba de eso, de la falta de referencia de valores, ¿no? Que es una cosa conocida, sin duda, ¿no? Es de su cosecha, pero como un gran elemento a poner en primera plana, ¿no? La necesidad de rescatar y restituir valores a través de modelos educativos que reposicionen, por ejemplo, lo humanista desde muy temprana edad en la formación de los chicos, ¿no? En la medida en que establecemos nuevas pautas, entonces estamos respondiendo con una opción redentora, reconciliadora, liberadora a esta situación que se nos viene de cara y nos estalla en la cara de todas estas grandes enfermedades que la especie hoy padece, ¿no? El consumismo, el egoísmo, el materialismo, la competitividad, el nivel de violencia, la violencia de género, en fin, tantos factores que vemos hoy que están cotizando en la bolsa del deterioro humano, ¿no? En los estándares de calidad de vida, que no es calidad de vida, y que tenemos que dar una respuesta como sanadores, como terapeutas, y antes no como técnicos en salud, sino como ser humano, porque todo ser humano está llamado a dar una respuesta sanadora en su estar cotidiano, en su forma de convivir y relacionarse con los otros,
en su forma de alimentarse, en su forma de incorporar ritmos de descanso en su vida cotidiana. A veces nos angustiamos porque vemos que los problemas son muy grandes y te preguntas, bueno, total, y la vida es así, ¿y yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada, yo no soy ni millonario, ni político, ni tengo influencias, ni soy un famoso. Y no, creemos que cada uno de nosotros en su singularidad, y cada uno es único, no existe otro como tú, tenemos opción desde lo pequeño a dar aportes y respuestas que seguro, en la medida en que yo persevero en ese hacer pequeño y cotidiano de cada día, repercuten en lo grande. Si me alimento con lo imprescindible y lo necesario y tengo una actitud de austeridad, si desarrollo una actitud de servicio con mi labor y estoy pendiente de la necesidad del otro, si desarrollo una actitud de no juicio ni crítica y más bien desarrollo una posición contemplativa y acompaño un proceso por complejo o difícil que sea, aunque me afecte de forma directa, si me vocaciono en una intención de diálogo, comunicación y sinceridad en la escucha y en la expresión hacia los demás, si busco desarrollar una actitud afectuosa y afectiva hacia el otro y hago amor en ese estar, si incorporo elementos de ocio que tienen que ver con el disfrute, con el arte, con la creatividad. En fin, hay tantas cosas que en lo individual cotidiano están a mi alcance, que en la medida en que yo me perpetúo en ese hacer o persevero y permanezco en ese hacer, eso trasciende de una forma significativa. Solo te cuento un detalle y te doy la opción de continuar el diálogo. Hace 30... 28 años ya, 29 años, esta escuela empezaba, es una imagen que te va a causar gracia, empezaba en el baño posterior de la consulta del doctor Padilla, en Madrid. Un baño muy grande que tenía, era lo llamativo de la casa, el baño era bastante, y ahí tenía él arrumados libros de las primeras revistas que se publicaban y se editaban y se distribuían mano a mano, y éramos 4 gatos locos, charlando, compartiendo, hablando de todo. Y él decía, bueno, aquí estamos ahora, vamos a ver un día qué pasa con todo esto, ¿no? Y eso que empezó de esa forma, con 4 gatos locos haciendo las cosas de cada día que iba demandando el paciente o el que quería aprender algo y pasaba por allí, hoy ha desarrollado esa perspectiva de trabajo en gran cantidad de países y con muchas posibilidades de servicio a la comunidad, y es el aporte de una persona y 4 gatos locos que le han ido acompañando, que hoy hace una labor en el área social, en el área de formación en salud a nivel institucional, a nivel incluso hospitalario y universitario en varios países, a nivel de comunidades marginadas, en fin, la perseverancia trae ventura, dicen los chinos. Antes de meterme en esa pregunta y de ir primero a una pausa musical, te voy a meter en un brete. No sé si leíste que están haciendo el hospital más grande del mundo de medicina china, de medicina tradicional china, por un convenio con la Universidad de Beijing en Barcelona. ¿Qué sensación te produce? Bueno, pues la sensación siempre es en principio grata en cuanto a el buscar unir, sumar fuerza, reconciliar, integrar con, deseamos y esperamos, el respeto por el espíritu de cada cultura. Y el asunto que siempre es un motivo de alerta y que ya ha pasado, no es que no haya pasado y pueda pasar ahora, es lo que ha pasado casi que sistemáticamente con la tradición de Oriente, es que se desdibuje el espíritu que la inspiró en la homogenización de la atención en salud, en la industrialización, ¿no? Y en someter también a estos instrumentos y recursos tan nobles como lo han sido así a lo largo de las centurias, al modelo convencional de Occidente como se maneja la salud. Ese es creo que un factor de alerta muy importante, porque terminamos haciendo de nuevo una medicina productiva, asistencialista, intervencionista, así sea con agujas o con plantas medicinales. No importa, pues lo mismo, estamos alopatizando de nuevo todo. Alopatizando todo, y es una pena. Vemos que en
las primeras llegadas de la medicina china a Occidente, en Francia, a través de los jesuitas, los misioneros jesuitas, pues por ejemplo le han quitado todo ese espíritu, toda esa fuerza de la tradición oriental que tenía otro contexto, quizás por el factor del código religioso que en su momento estaba cercano en quienes traían esa información acá. Y bueno, nos ha tocado remontar como escuela a nosotros esa situación y recuperar el espíritu de la letra original perdida gracias al estudio y la investigación que nuestra escuela hace. Y calculamos que hay personas en el mundo y grupos que también han venido haciendo esta labor, no es una labor exclusiva nuestra, ¿no? Para rescatar como esa raíz de la tradición en su espiritualidad, y que ojalá en experiencias como la de Barcelona, nos tememos que con mucho riesgo, pero se pueda preservar un nivel de alerta para que así no acontezca, ¿no? Dejo una pregunta flotando en el aire y nos vamos a escuchar un poquito de música. Victoria nos pregunta por WhatsApp si es posible integrar lo que propone la medicina china a la cultura argentina. Nos vamos a escuchar una canción y le seguimos haciendo compañía hasta las 12 en el aire de la 91.9 en Mantra FM. Mantra FM 91.9. 24 horas integrando conciencias. Humano, no te mientas más. ¿Quién soy yo? Te preguntas sin poder. Y seguimos haciéndoles compañía y teníamos 3 preguntitas dando vueltas por el chat. Una que tenía que ver con si es posible integrar la tradición china a la cultura argentina. Muy valiosa pregunta, sí. Es importante que los oyentes puedan aclarar un concepto bajo la referencia de lo que hemos venido hablando durante el programa y que hace al sentir del rescate de nuestra actividad en la escuela Neichin. A propósito de esta tradición oriental o china, que es la fuente, la madre de gran parte de las tradiciones de este planeta, ¿no? En este planeta, para nuestra comunidad de humanidad. Y es que no se circunscribe a la tradición china, a todos sus fundamentos. Sin duda hay una referencia que sale allí, surge de Oriente, pero como solemos decir en nuestros diálogos y charlas y seminarios, ni la misma medicina tradicional china es eso, es decir, ni es una medicina, ni solo pertenece a una tradición y que sea de China excluyente y exclusivamente. Porque los conceptos sobre los que rescatamos esa naturaleza del ser no pertenecen a ningún lugar, a ninguna cultura, a ninguna tradición. Son patrimonio de la vida, de la existencia, de la creación. Hacen a la naturaleza que da identidad al ser humano en sus emociones, en sus pensamientos, en sus haceres, en sus sentires, y en consecuencia son válidos y aplicables en cualquier contexto de necesidad, en cualquier cultura y en cualquier circunstancia, hasta el punto de que evidentemente nuestra labor a lo largo de los años en cada uno de los países tiene como premisa, una de las premisas fundamentales, rescatar los elementos de la cultura de ese país que tengan una implicación positiva o favorecedora en mejorar la calidad y el estilo de vida de las personas de ese lugar. Rescatar elementos que tengan que ver con sus ritmos y estilos de vida cotidianos, en las formas de alimentarse, en las formas de realizar actividad física, en la ritualidad cultural y artística y obviamente en los elementos propios que en cada lugar, que son de una enorme riqueza, cada país y cada comunidad incorpora como instrumentos de sanación, de terapia y de curación. Hay toda una labor de investigación realizada a lo largo de los años que incluso ha sido una fuente nutricia permanente de nuestros encuentros internacionales en los eventos y congresos que realizamos a través de la Asociación Hispanoamericana de Acupuntura, Beijing 84, una asociación que se crea en el año 84 por parte del doctor José Luis Padilla, que es el fundador de nuestra escuela, en asocio con otros colegas que entonces estaban allí en Beijing en un congreso mundial de acupuntura
de la UAFS, de la Asociación Internacional de Sociedades de Acupuntura. Y desde entonces, cada 2 años, ininterrumpidamente, el año pasado, en Santa Marta, Colombia, nos reunimos para justamente compartir todos esos recursos propios de cada país y de cada lugar, que gracias a la visión esta universal y amplificada que la tradición de Oriente nos ofrece, vemos que se pueden enriquecer, potenciar y favorecer el uso adecuado en beneficio de la calidad de vida de las personas de cada país y de los pacientes en particular. Los trabajos que tienen que ver con sanación, con cultura tradicional, con sonido, con música, con alimentación, la incorporación de prácticas terapéuticas y leído, todo ese proceso sanador con los elementos que la tradición china nos ofrece, sin duda ha resultado como un valor agregado al hacer de las personas que han incorporado estos recursos de la medicina china, ¿no? Tenemos alumnos de todo tipo en nuestra escuela, sí. Terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, médicos, docentes, trabajadoras sociales, y todos siguen en su labor, y damos fe, porque así nos lo transmiten ellos, incorporan muchos elementos de la formación en la escuela a su actividad con sus alumnos, con los niños, con sus pacientes, de tal forma que enriquecen su trabajo independientemente del área en la cual estén realizando esa labor. Y en Argentina en particular hemos hecho una labor significativa a propósito, por ejemplo, de un elemento propio y característico de esta cultura, que es el tango. Sí. Hemos tenido ya la opción de hacer una presentación de 2 propuestas de investigación en salud con tango, a través del Qigong, a través del trabajo de posiciones que activan la circulación de energía por los canales, muy, muy significativas. Así que evidentemente hay muchos elementos que la medicina china viene con su faro amplificado a enriquecer en cada una de las formas y maneras de cada país. Sí, el tango, qué maravilla, y cuánto se entremezcló y cuánto permite hacer, ¿no? Nosotros tenemos ahora en la estación, en el lugar que abrí, estamos haciendo un taller de tango con tacto. Uh-huh. Es decir, la posibilidad del que no tiene, entonces se incorpora la respiración, es una profe que trabaja con cráneo sacral y con otras cosas y con bioenergética, entonces se incorpora otros elementos y saca, y a mí me pareció muy divertido esto, pero no te puedo explicar las cosas que mueve, saca la idea de el hombre lleva a la mujer, nadie lleva a nadie. Uh-huh. Y es el ejercicio de la escucha, claro, de a dónde va, y ese juego de te escucho y hacemos una danza del yin yang. Así es. Sí, la escucha es fundamental, bien lo decías en la meditación del comienzo de tu programa, ¿no? Yo creo que si nos sentáramos a escuchar un poco más todo, no solamente la escucha del otro, sino desarrollar ante la vida una actitud como la filosofía taoísta antigua nos recuerda, ¿no? De ser eternos aprendices, ¿no? Todo es un proceso de aprendizaje, incluso lo aparentemente conocido vuelve a ti para mostrarte un perfil nuevo, una faceta distinta que dejaste pasar, o que no era el momento para, cuando la viviste, poderla incorporar. La medida en que estoy en esa actitud contemplativa, en esa actitud de apertura, de inocencia, de eterno aprendizaje, no tengo otra opción que incorporar y practicar y aprender y ensayar. No tengo tiempo para nada de juzgar, por ejemplo, que es una actitud en la que vemos que culturalmente vivimos cotidianamente. El juicio, la competencia, área en la que nos hemos metido las mujeres en nuestra salida al mundo masculina porque no nos quedó otra por ahí. Sí. Pero no es una actitud femenina y la hemos adoptado y buen lío que se nos ha armado, ¿no? Otro gran tema, sin duda, el tema de el lugar de la mujer, que es una pena, parece antinatural tener que estar pensando y buscando reivindicar el espacio y las posibilidades de lo femenino, cuando la matriz de la especie lo es en su origen. La matriz, nunca mejor dicho la palabra, es femenina de toda nuestra comunidad humana, ¿no? Al nacer biológicamente el embrión humano es femenino, solo se diferencia semanas después por un factor de tipo enzimático inducido por, permítame la palabra, por el misterio de que alguien tiene que ser hombre o mujer para que se exprese la energía de lo masculino.
cuando deja de expresarse la información genética en femenino. En consecuencia, todos somos femeninos de especie y pertenece a la naturaleza de la especie el ámbito de lo femenino como el lar natural, como el hogar que acoge, que integra, que recibe, que fertiliza, que fecunda. ¿Cómo es posible tener que pensar que a la mujer hay que devolverle o darle un espacio? Al contrario, hay que simplemente potenciar eso que la cultura, sin duda, competitiva y violentógena y machista de esta civilización, pues ha ido generando esta distorsión y ha ido como acorralando y colocando al margen, pero afortunadamente la mujer no se siente marginada. Sentimos que hay un empeño en esa restitución de lo que pertenece a la naturaleza de lo femenino. La alerta, como bien lo dices tú, Cecilia, la alerta crítica es que la mujer no se deje llevar al mismo lenguaje competitivo del hombre para pretender subsistir, que es lo que vemos que ha pasado. La mujer se ha ido masculinizando para poder permanecer y subsistir y confrontar de igual a igual con el hombre. Es una trampa. Absoluta, absoluta, en la que a muchos les interesa que caigamos. Pero bueno, creo que la estamos empezando a soslayar ese camino e ir por otro lugar. Tal cual. Chiquito, porque después en todo caso vamos a dar la posibilidad de armar un programa un poco clínico, pero había una pregunta por allí del Alzheimer progresivo. Sí. Antes de entrar en la pregunta, quiero comentar que en nuestra escuela hay todo este proyecto que ya antes mencioné y actualmente desarrollamos en la sede un trabajo quincenal con un grupo de mujeres que se reúnen a investigar en todos estos aspectos que hacen al desarrollo de lo femenino y que incluso tienen ya su labor de investigación, de transmisión, de publicación de textos. Ya nuestro grupo central de la sede central de la escuela, que se llama Inspiración Femenina, tiene toda una serie de textos producto de la labor de investigación de los últimos 8 años y se encuentran también, nos encontramos con ellas y con todos cada 2 años en eventos para desarrollar y presentar las propuestas que se vienen trabajando. Otro campo más. Antes de meternos en eso, ¿dónde vamos a contarle a la gente dónde nos puede encontrar? ¿Cómo puede acercarse? Nuestra escuela, sí. La escuela Las vías de comunicación. Las vías de comunicación son varias. Tenemos la página de nuestra fundación, las 2 páginas, la central, que es escuelaneiching.org, es la sede central en España. Ahí está el gran bagaje de información de nuestra actividad local en España y en el mundo. En nuestra sede, que se llama Tian, que es el vocablo chino que habla de la idea del hombre entre el cielo y la tierra, el hombre estelar. Y allí se hace la labor de investigación y divulgación central de todo el contenido de escuela, del cual todos nos abrevamos y nos alimentamos. También allí está en la página central el acceso a la comunicación por radio y televisión. Tenemos un canal de radio y un canal de televisión que llega a lugares insospechados, desde Djibouti hasta Kuala Lumpur, pasando por yo qué sé, pues la Patagonia Argentina, ¿no? Bueno, y allí nos van a encontrar, hay muchas actividades a las que se pueden acercar, no solo a la consulta, que es mucha también y que se desarrolla asistencia en salud, sí, de una manera bastante diferente a lo que pueden encontrar en otros lados, porque una labor de 20 años ya en el país. Hace 20 años estamos acá en Argentina y también en Mar del Plata, en la zona de General Rodríguez, la zona del oeste del Gran Buenos Aires, y ahora con perspectivas de proyectos hacia el interior del país. Si bien tenemos colegas ya trabajando de forma particular como terapeutas en la zona de Córdoba o San Juan o Salta al norte del país o al sur, Chubut, también con perspectivas de un proyecto de escuela hacia la zona de Mendoza o hacia la zona de Patagonia próximo. Ay, mi amada Patagonia. Sí, yo creo que es necesaria. Sí. El otro día lo hablábamos, pues yo voy mucho a Trelew, y lo hablábamos con amigos que realmente hace falta. Hace falta porque además no hay prácticamente nada. Sí,
pues es necesario y justo casi las circunstancias están dadas y estamos ahora justo por programar la primera visita, una presentación del proyecto de escuela a través de una conferencia y una serie de reuniones en el lapso de estos días, meses siguientes, ¿no? Así que ya te haremos saber para que comuniques a tus... Ese Fernando es casi columnista y además es un hermano de la vida. Fernando tiene un centro en Trelew que se llama Santos Tierra Holística. El servicio. Exactamente. Así que bueno, justamente con ellos era con los que hablábamos este tema. Claro, la Escuela Neichin ha desarrollado su labor de desarrollo en muchos países en virtud de personas que en cada lugar se han ofrecido como ángeles, digámoslo así, ¿no? Personas que en su vocación de servicio han actuado de intermediarios para facilitar las mínimas condiciones de inicio en cuanto a la convocatoria de personas, en cuanto a la disposición de un pequeño espacio para las charlas o la evaluación de pacientes. La escuela como tal no demanda a cambio nada en ese inicio, más que la opción de hacerse accesible a los lugares. Y a partir de ahí, poco a poco, se ha dado el proceso de crecimiento en cada lugar. Mira que decirle eso a Juan, te va a decir, bueno, Fer, te tomo la palabra, ¿eh? Y vos sabés que sí. Así que bueno, Trelew ofreciendo lugar para... Pues muchas gracias, Fernando. Ya tendremos ocasión de hacerte llegar la información sobre cómo va el proceso por allí y que sea lo que Dios reparta suerte, como se dice en estos casos, ¿no? Tal cual. Sin duda la necesidad en salud es implícita, ¿no? Y nuestra intención no es expandirnos ni crecer, no pasa por ahí la idea del proceso, pasa porque, bueno, hay necesidad, hay personas que puedan ser vehículos y para eso estamos, ¿no? Ushuaia, acá no hay nada, serán bienvenidos. Hola Griselda, ¿cómo estás? Sí, el sur tiene, ha quedado como de la parte de medicina tradicional china medio como aislado. Así es, sabemos de algunos acupuntores de forma aislada en algunas ciudades, pero en una línea pues que es la línea convencional de la parte acupuntural técnica. En consecuencia estamos abiertos, bueno, sea momento de hacer esta declaración, que es una primicia, ¿no? Porque hasta ahora ha sido y la hacemos en tu programa, así que nos da la opción el inicio de una nueva sede de Escuela Neichin para la Patagonia Argentina. Me parece una noticia hermosísima y me alegro de que la hayamos anunciado acá. Y bueno, ahí estaremos poniendo el hombro porque me parece que es un proyecto maravilloso, como todos los que han ido surgiendo. Yo me acordaba el otro día, tengo una profe este año, porque yo hice una parte de la escuela y después, por razones, estuve afuera, bueno, volví hace un año y algo. Y la profe es amiga de toda la vida. Y nos acordábamos con Doris de la época de el armado de Rodríguez, de cuando pintamos la casa alquilada, de cuando que hacía un frío fatal, pero no importaba, porque era el servicio y la solidaridad y el compañerismo puestos al servicio de eso. Sí, claro, ciertamente es un ambiente que respiras cuando tienes la opción de pasar por allí como escuela Neichin, y seguramente hay muchísimas personas y muchísimos lugares encarnados por personas que están en el espíritu del servicio, ¿no? En salud, en formación espiritual, en formación humanista, que vibran en la misma frecuencia, ¿no? Y bueno, en la escuela estamos en esa idea de que esa dinámica impregne nuestro hacer, y quienes se acercan a la labor de formación, de práctica clínica, de aprendizaje, en general dan un ambiente a la escuela muy en ese sentido de lo vocacional. Se respira eso y no hay como pues la pretensión de un proyecto productivo, de rentabilidad, de prestigio en la usanza habitual. Nuestro único privilegio como seres humanos es contar con la confianza de la necesidad de alguien demanda y poderle servir. Absolutamente, creo que es y eso te da un clima muy particular. Claro,
te libera, o sea, no estás atada a nada, ¿no? Que tu única recompensa, dice un poema del doctor Padilla, sea el haber cumplido, ¿no? Y que la vida ha demandado de tu presencia en tal circunstancia, ante tal situación, con tal persona, y bueno, tú has dado la respuesta que era imprescindible que tú y solo tú pudieses dar para aclarar, para favorecer, para acercar, para reconciliar o para sanar, dependiendo de cada situación, ¿no? En ese empeño estamos. Hay quienes, obviamente, de los que se forman van en ese sentido. Hay quienes no, obviamente, también hay personas que les interesa la formación estrictamente técnica, que la tienen en la escuela, que hay una formación rigurosa en medicina tradicional china, en el arte y práctica de la tradición oriental, en el masaje, llamamos en la escuela las vías sanadoras de la luz, el masaje tradicional chino, en su versión original, también rescatando esa versión de los textos antiguos, en el humanismo, en la práctica del Qigong, y hay quienes implementan terapéuticamente esto y viven de ello, y hay quienes han hecho hasta proyectos productivos privados. Cada quien tiene su espacio en este planeta, y en ese sentido, bueno, es respetable la opción de cada quien. Hasta opciones de este tipo, que si bien no están centradas con el espíritu nuclear de la escuela, pues son respetadas e incluso, valga el ejemplo, acompañadas por el doctor Padilla, el director y fundador de la escuela, ¿no? Directamente colegas que tienen un spa en Miami para ejecutivos de grandes empresas, le piden asesoría y él está ahí y asiste y acompaña. Creo que no hay ningún tipo de exclusión. No, sin duda. Creo que son tantas las áreas que, bueno, por eso también la idea de juntarnos, empezar a darle difusión a todo esto, y porque no nos alcanzaría un programa para hablar de todos los proyectos y de todas las investigaciones. Claro, no, es la opción que nos ofrece Cecilia, desde ya agradecidos. Es una labor hermosa la que se puede hacer a través de tu programa. Es que estamos disponibles para que cuando tú lo consideres podamos, utilizando este canal, acercarnos a las personas y darles todas y cada una de las sugerencias que han sido parte de nuestra labor a lo largo de los años, ¿no? Como nos comentaba alguien en el chat, en investigación hay mucho campo de trabajo. Es uno de los pilares de la escuela Neichin. Uno es la formación, el aprender. Otro es la asistencia en salud, el sanar, tratar a los pacientes. El otro es la labor investigativa, ese proceso de investigar y rescatar de la dinámica de vida de cada comunidad y de cada país esos elementos sanadores que se puedan amplificar con esta visión de la tradición oriental. Y de paso, hace poco el doctor Padilla ha acuñado un nuevo núcleo central de nuestro objetivo como escuela, y es el divertirse. Pues recuperar la alegría de vivir. Yo creo que es importantísimo. Y fíjate que si vas a las distintas tradiciones, el humor florece, en el sufismo florece, en el taoísmo florece, en muchas de las escuelas orientales, porque además es una manera, Nasruddin y todo este tipo de escritura es una manera de romper situaciones, porque a veces tenés que decir cosas, bueno, el humor te permite salir de ahí de una forma muy suave. Muy suave, muy relajante, muy liberadora. Básicamente recordamos muchos aspectos a ese nivel que tienen que ver con la imprescindible necesidad que tienen los terapeutas de rescatar de sus pacientes la alegría de vivir, ¿no? Cuando el hombre deja de sonreír, comienza a enfermar. Los chinos dicen, en su siempre analógica y paradójica conciencia de las cosas, que a elegir entre alegría y salud, elige la alegría. Sí. Porque detrás de la alegría viene la salud, y no pasa al revés. No, para nada. Hay un cuento famoso de una persona que le mandaron a su casa a morirse, y se puso a ver películas creo que era de Chaplin. Ajá. Y a los 6 meses, se supone que se tendría que haber muerto al mes. El médico empezó a investigar y estaba sanada.
Fantástico, fantástico. Sí. Esas cosas son Un lugar, el en el, misterio. un lugar en el cielo tienen los seres que hacen reír a los demás, nos dice la tradición Vedanta, la tradición hindú. Así que, sin duda, creemos que, y nosotros lo vivimos en nuestra práctica clínica, en las prácticas de formación con los alumnos de segundo o tercer año en medicina china. Pasamos la ronda clínica de pacientes y en muchas, no pocas circunstancias se crea un clima muy grato, muy jovial con el paciente, en medio de su situación, de su enfermedad grave, de su situación de dolor. Como que siempre rescatar esa chispa de esperanza de una sonrisa es un aliciente, sanador. Sí. ¿No? Y es el mejor, es lo mejor que te puede pasar, te cambió el día. Cuando se producen esos espacios, es como que uno dice, bueno, misión cumplida. Misión cumplida, tal cual. Teníamos por allí suelta una pregunta. Sí, había leído la del Alzheimer, ¿no? Algo así. Sí, es el Alzheimer progresivo. Sí. Y después teníamos la de esto de la propuesta de la simplicidad. Eso es muy interesante también. En cuanto al Alzheimer, si bien hicimos ya un pequeño comentario, podemos decir que la especie está sometida como comunidad humana a un proceso de paulatina pérdida de la memoria. Pero ojo, buscando leer entre líneas, que es una necesidad que tenemos que implementar en ese vislumbrar un poco más allá de las apariencias. Leyendo entre líneas, sí, vemos que es un factor de alerta, ¿no? En cuanto al deterioro de la función cognitiva o superior o cerebral, mental del ser humano, que ha sido siempre como el trono del ser humano, ¿no? Su conciencia y su parte mental. Es un trono un poco inestable, porque no es su lugar realmente. Si algún trono, podemos decirlo así, corresponde a la naturaleza vital del ser, ese está en el espíritu de su corazón, ¿no? Los chinos nos hablan del cerebro como el palacio de la mente en el que resuenan las algarabías del corazón, en su poética oriental, y cada uno de los psiquismos de los órganos, porque no está el psiquismo en el cerebro. La emoción, el afecto, el sentir, los sentimientos están en los órganos. Cuando tú tienes un temor y un miedo, se te bloquea la espalda, los riñones. Cuando tienes un disgusto y una bronca, tu vesícula biliar o tu hígado salta por los aires. Cuando tienes un instante de recuerdo y evocación de un tiempo hermoso en tu vida, suspiras y tu pulmón se hace cómplice. Cuando tu corazón se alegra, palpita. Los órganos son los depositarios, como tesoros, dicen los chinos, de esa emotividad. Luego el cerebro actúa como esa tribuna que aplaude, ¿no? La experiencia sensitiva del corazón o de los sentimientos, del espíritu. Nosotros sentimos que de alguna forma el hecho de que al cerebro se le estén quitando recursos de memoria, como pasa en esta enfermedad, es como para recordarle, esa no es tu función. Ser principio y final de cualquier acontecer humano, tomar siempre una decisión de juicio, de valor, ¿no? Quizás es necesario que el hombre reprograme su cerebro, y por eso se le están quitando esos recursos cognitivos que controlan, someten, manipulan, manejan poder. Le estamos tomando el tiempo al programa siguiente. Nos van a matar. Está bien, ya terminamos. Y a partir de ahí, claro, que el hombre se reinvente y tenga que redescubrirse desde otro lugar que tiene que ver con el sentir. Sin duda es un tema bastante amplio que da mucho de sí, pero ya tendremos ocasión. Sí, ya vamos a desarrollarlo. Bueno, nos vamos a ver, si Dios quiere, una vez por mes, si te parece bien. ¿Sí? Lo desarrollamos y empezamos este juego de comunicación. Claro que sí, Cecilia, te agradezco mucho. Y a la persona que preguntaba lo de la simplicidad y si esto es factible en el cotidiano vivir, solamente una palabra como reflejo de eso. Lo simple y lo fácil es la condición de la sabiduría. Puede que las cosas sean complejas porque son muchas las que nos toca vivir día a día, pero vivirlas de forma simple y fácil es la expresión de lo auténtico de cada ser. Todo lo que sea fácil y simple hay que potenciarlo en el vivir cotidiano. Gracias, Juan, y bienvenido. Muchas gracias a ustedes. A la familia. Bueno, a ustedes los veo el lunes con Alfredo, columna de Alfredo. Así que, y tengo muchas novedades para contarles.
Y sí, este espacio queda instaurado y nos veremos una vez por mes. Así que los amo, tengan un feliz fin de semana y no se olviden de ser felices. Chau, chau, chau. Que hay quien no tiene corazón y va quemándome y me quema. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.